desde el fondo del mar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Todos juntos, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. O que tú eres la roca, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Venimos alabando a nuestro Señor. Vamos a dar inicio, mis hermanos, a este culto de adoración a Él. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Es una realidad. Estamos alegres porque estamos en la casa de nuestro Dios. Pues gracias a Dios, sean bienvenidos. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, indudablemente eres grande, misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Por la abundancia de tus misericordias podemos entrar ante tu santuario, no con nuestras vestiduras de inmundicia ni de pecado, sino con las vestiduras de la justicia perfecta, del eterno Redentor, quien se dio a sí mismo para aliviarnos de toda maldad. Que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la unción, la frescura, en el corazón de los creyentes, en tu palabra, en la exposición de la misma, en los cantos. Escucha nuestras súplicas. Estamos orando por los que estamos, por los que vienen en camino, por los que no han de venir. Estamos orando por la actividad de este día, que sea tu respaldo, oh Altísimo Dios. Toma el control en este momento de nuestras mentes, nuestros corazones, en las decisiones, pero sobre todo nuestro corazón, que esté dispuesto a acatar tu palabra, a ser obedientes, porque es lo que a ti te agrada. Recibe este culto de adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hacemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias Salmo 10. Salmo 10, y vamos a estar en pie y vamos a leerlo todos juntos. Tiene como título Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Son 18 versículos. Vamos a invitarles a que
vayan, apoyen a los niños, que los niños puedan leer también. Salmo 10, la palabra de Dios dice: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, todos juntos, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en asedio cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo en su red. Se escoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos descubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano. No te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa en tus manos. A ti te acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad de malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su diestra han nacido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no se vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ser dirigidos por nuestras hermanas con unos himnos. Estemos en pie, vamos a cantar con alegría, con gozo a nuestro Dios. Con mucho gozo vamos a adorarle, a alabar su santo nombre, con el canto que dice: cuán perdón hermoso despleguemos hoy. Un hermoso himno, ya muy conocido. Cantamos, alabamos a nuestro Dios. La verdad del Evangelio
que sus hijos le alaben. Vamos a cantar este precioso canto que dice: hay poder en Jesús. Amén. Sus lugares. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos y contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Todos, hermanos, les voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a saludarnos y voy a preguntar si hay alguien que nos visite por primera vez. Por favor, levante su mano para poderle saludar. Ya todos somos de casa, ya saludamos a varios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a cantar. Dice esta alabanza: mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Ya saben la dinámica, puede salir de su lugar en el momento del coro. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Vamos a alabar con sus palmas. Al Dios que adoramos. Cantemos juntos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos
suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Oh, su hermoso nombre es Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a darle juntos toda la gloria. Muy fuerte, iglesia. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Eres todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para. Muy fuerte. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Amén, dale un fuerte aplauso a Él. Ese es el Dios que adoramos, que merece toda la honra, toda la gloria. Y gracias a su sacrificio es que estamos aquí, hermanos. Este canto, si no lo conocen, lo vamos a entonar por primera vez. Se llama Glorioso Intercambio.
su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Levanta tus manos al Rey. Dale gracias. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos justos por su sangre preciosa. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Damos gracias al Señor que Él nos permite cantarle y alabar su santo nombre. Permítame, la tecnología me pilló, ahora sí. Bueno, es una bendición estar acá una vez más con ustedes para poder desarrollar los temas que hemos venido hablando. He orado mucho por estos estudios, confiando que el Señor pueda estar hablando también de la misma manera en sus corazones. Son temas importantes, son temas vigentes, son temas necesarios, porque obviamente a partir de
de esto que podamos entender con respecto a las misiones, pues nuestra visión de la iglesia, nuestra misión, nuestro propósito principal adquiere una connotación diferente. También tengo que aprender esto. Ya, ahora sí. Bueno, el título de esta tarde, le puse las misiones, el anhelo de Dios. ¿Por qué misiones es el anhelo de Dios? Vamos a ver cómo Pablo, o sea, más bien cómo el Señor nos viene mostrando una serie de cosas con las cuales Él tiene como deseo, como tal, o si usted me preguntara, ¿cuál es el más profundo deseo? Creo que son las misiones. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Él vino a cumplir cierto propósito, como es venir a la cruz. A partir de ahí Él vino a dar su vida, a partir de ahí Él vino a liberar, a partir de ahí Él vino a que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad. Muchas personas al tener ser sensibles a este llamado, obviamente desarrollan las misiones. Muchas personas al comprometerse con Cristo empiezan a vivir esto y se transforma en un estilo de vida y en una realidad. Las misiones no existirían si la iglesia no cumpliera la Gran Comisión. La Gran Comisión todos la sabemos, ¿no? La sabemos muy bien, no necesariamente la practicamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que lo tenemos acá. Agradezco a las hermanas, a los diferentes ministerios, niños, jóvenes y todos los que puedan unirse, ¿ya? Porque nos han apoyado y por eso, pues, ¿por qué tantos nombres y cosas? Porque estamos desarrollando el mes de misiones. Así que, hermanas, las que han trabajado, muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y muchas gracias por el apoyo que dan a la iglesia. Pero entrando les decía, cuando uno entiende esto, vemos también en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y empezamos probablemente a luchar el porqué de este sentimiento, o por qué este anhelo, y por qué las misiones son el anhelo de Dios. Y miren, no tengo texto introductorio como tal, o sea, versículo, pero sí tengo algunas definiciones, y no podemos hablar de misiones sin partir por unas definiciones básicas. Y dice la definición que está acá. Ya llega una cierta edad donde dice, leo, hablo, veo, no sé. Bueno, a mí me pasa, usted quizá no, pero bueno, estamos acá. Dice, mira, misión es el propósito, encargo en cumplir. Se le encarga, se le encomienda algo, guiando sus acciones hacia un objetivo específico. Eso es lo que consideramos como una misión, venir y cumplir algo encomendado. Entonces, como consiguiente, ¿qué es el misionero? Bueno, se refiere a todo lo relacionado con la labor de predicar. Yo le traté de buscar una definición bíblica, de predicar el Evangelio y llevar el mensaje de Cristo a otros, especialmente en lugares donde no ha sido difundido. Muchas gracias. ¿No hay pan? No, no es cierto. No, perdón. Entonces, hemos visto que es una misión y hemos visto que es un misionero. No puede haber misionero si no se le ha encomendado una misión. Pero dice, bueno, ¿y dónde vemos este principio? ¿O cómo sabemos hacia dónde nos quieres dirigir? Y bueno, lo importante de esto es partir viendo cómo se desarrolla y cómo se presenta el primer misionero o la primer persona que se le encomienda algo. Pero antes vamos a orar para que Dios me dé la sabiduría, me esté guiando, que sea Él el que hable a través de mi boca, pero principalmente que todos estemos atentos a lo que el Señor tenga que mostrarnos el día de hoy. Que cualquier distracción, que cualquier lucha, yo no sé con qué carga usted ha venido esta mañana o esta tarde, yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea su deseo de que Dios lo pueda cumplir. Yo no conozco su corazón, pero el Espíritu Santo sí. Así que espero que no haya impedimentos y que de verdad todos estemos atentos a lo que el Señor tenga que hablar a nosotros. Voy a orar. Querido Dios y Padre Santo, estamos en esta tarde un grupo de hijos tuyos, alabando, glorificando y exaltando tu nombre. Señor, hemos venido con diferentes necesidades y yo no sé cómo está el corazón de cada uno de mis hermanos acá. Dice que tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué peticiones hay de cada uno de mis hermanos. Yo sí sé que son mis peticiones, yo sé cuál es mi anhelo. Y mi anhelo es que en este momento yo tenga la sabiduría
para compartir tu palabra y que tu palabra sea la que obre en cada corazón. Que seamos una iglesia sensible a las misiones, una iglesia partícipe de las misiones y una iglesia que sea conocida por ser parte de tener este grupo de misiones. Dame sabiduría, Señor, para ahora y las predicaciones que han de continuar, para que todos los que tengamos participación, el único objetivo sea que tú seas glorificado y que la iglesia sea edificada. A ti, Padre, solamente a ti mereces toda la honra y gloria, y me utilízame a mí como un instrumento inútil, ineficaz y quizás no grato, Señor, pero para que toda la gloria solamente sea para ti. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, vamos entonces a ver cómo se desarrolla esta misión, cómo es que Dios obra en el corazón de alguien para empezar a desarrollar esto. Recuerde que el Hechos capítulo 1, el último mensaje que da el Señor en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesito una hoja que me regalen para una ilustración. Bueno, en lo que me la pasen mientras sigo. Entonces, hermanos, abran su Biblia por favor en Hechos capítulo 13 y vamos a ir viendo cómo el Señor viene usando y viene mostrando algunas cualidades de las personas, de cómo se desarrolla. Gracias. Hechos capítulo 13. Mire, ponga atención, los detalles son importantes porque nos van a abrir el panorama de cómo se desarrolla todo esto. Mire, Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía es lo que se conoce actualmente, el sur, en este caso esta Antioquía, el sur de Turquía. Si alguien ubica bien los mapas, pues va a ser más fácil ubicarlo así. ¿Quiénes estaban aquí en la iglesia? Bueno, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué se encontraban haciendo? Bueno, ministrando o sirviendo a estos al Señor. ¿Cómo? Ya el versículo 1 dice que había profetas y maestros, ya sabemos qué hacían. Bueno, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero sabemos que fue de una forma, probablemente alguna convicción que ellos tuvieron. ¿Quiénes? Vamos a ver quiénes. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una de las cosas que primeramente vemos cuando desarrollamos... Primeramente vemos, son personas que están activos, son personas que están sirviendo. Dios nunca va a llamar a un flojo, Dios nunca va a poner el peso de lo que requieren las misiones en una persona que no sea responsable, en una persona que no tenga cualidades. Es cierto que ni los pastores ni los misioneros tenemos las cualidades para estar al frente, pero cuando uno entiende que es la labor del Espíritu Santo, cuando uno entiende que es la obra del propio Señor, y cuando uno se somete, y cuando uno presenta su vulnerabilidad, y cuando Él trabaja en ti, Él te puede usar. Dice que lo vil y despreciado del mundo eligió Dios. Esa es la realidad de los pastores, esa es la realidad de los misioneros. El día que usted conozca a alguien que se crea más de lo que debe ser, él no ha entendido cuál es la labor, él no ha entendido cuál es la visión que Dios tiene de nosotros. Lo vil y despreciado del mundo elegí para predicar. Eso es lo que somos. Cuando nosotros perdemos la vista, cuando nosotros creemos que usted me viene a escuchar a mí, cuando yo piense que usted se deleita con lo que yo hablo, yo estoy perdido porque yo no lo estoy llevando a Cristo. Yo lo debo de llevar a la cruz, y que a través de la cruz usted alabe y glorifique el nombre de Dios y que usted ame a Dios. La labor mía es solamente ser un puente, pero no ser la figura principal. Entonces, en su época eran los que más conocían, eran los que tenían más discernimiento de muchas cosas. Pero el Espíritu Santo también obró en los líderes. El Espíritu Santo también muestra quiénes son los que deben hacer. Entonces, por consiguiente, vemos que hay un trabajo en equipo. ¿Por qué? Hay un grupo de líderes, hay muchos, y el Espíritu Santo pone en estos y ellos dicen: creemos que estos dos son los que tienen o deben de ir a representarnos como iglesia y proclamar el mensaje de Dios.
Cuando se da esta armonía, cuando se da esta sincronía, cuando se presenta esto de una forma natural, evidentemente la iglesia va a decir sí, porque creemos que conocen la Biblia, hemos visto su compromiso con Dios, hemos visto su testimonio, hemos visto que están activos en la obra. Puede ser, y hay ocasiones que las iglesias dicen sí, aunque tiene todas las cualidades, no queremos mandar a nadie. Bueno, ¿qué se recomienda a los que queremos salir a las misiones? Ponte a orar, no te muevas de tu iglesia, para que el Señor trabaje en tu iglesia y reprenda a la iglesia que te tienen que encomendar y que te tienen que mandar a las misiones. Pero no, una actitud incorrecta sería, bueno, como ustedes no me mandan, yo me voy porque yo lo decido. Eso no es ser obedientes a los principios que vemos. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, vemos estos principios. El Espíritu Santo elige, hay hombres que están preparados, hombres que están sirviendo, y como tal, la iglesia los aprueba, la iglesia los encomienda y todo avanza. Ahora bien, si usted fue atento al texto, hay dos personas que el Espíritu Santo aprueba, pero van más. Vamos a ver el texto. Una de las cosas, hermanos, que debemos entender cómo se desarrolla. Salen de Antioquía y ahora mire el versículo 4. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y la pregunta es, ¿y qué hacía Juan allí? Porque el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Qué hace Juan? Juan Marcos, o Juan, como nos los presenta acá, era el sobrino de Bernabé. Y Bernabé, como su nombre significa, o lo que quiere decir, hijo de consolación, por ser una persona diferente, quizás más empático, más cariñoso, como usted lo quiera ver, él decide llevar a su sobrino cuando el Espíritu Santo y los líderes no lo aprobaron. Uno de los primeros, miren, los misioneros vamos a una lucha espiritual. Los misioneros vamos a declararle la guerra al enemigo, en un sentido, al rescatarle almas, al sacar almas de allí y pasarlos de muerte a vida, de rescatarlos de ser de la familia del diablo a ser de la familia de Dios. No está aquí el texto, pero viene a mi mente, mire, busque Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 24. Y es un texto fuerte, es un texto complicado, pero es la realidad de las personas sin Cristo. Juan capítulo 8, versículo 44. Yo lo leo, usted sígame ya con su vista. Mire cómo se expresa el propio Señor Jesucristo. Vosotros sois, Juan 8, 44, sí estoy. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente hay dos familias. Nacemos en la familia del diablo a través de la desobediencia de Adán. Pasamos a ser parte de la familia de Dios a través del creer y depositar la fe en Jesucristo. Pero la realidad del misionero que va a rescatar esas almas, la realidad del misionero que va en busca de esas almas y está declarando la guerra, y por eso, hermanos, que no se elige, no se encomienda, no se pone a alguien que no tenga características como lo que vemos. Si no es un hombre que vive la oración, si no es un hombre que usted diga, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que conoce la palabra, yo estoy seguro que esta persona oro, yo estoy seguro que es una persona paciente, yo estoy seguro que es una persona que depende del Señor. Si no tiene esas características, lo vamos a mandar a los leones. Y así como va, regresa avergonzado, deprimido, triste, frustrado y diciendo, ¿qué hice mal? Y a veces, pues todo, porque no tienes cualidades que Dios ha establecido. No estoy diciendo que debe ser el mejor, pero si no es un hombre que entiende que va a una guerra espiritual, y si no tiene este hábito de la lectura, de la necesidad de la palabra, hermanos, estamos enviando a alguien a que, muchos de ellos a veces no se restauran. Muchos de ellos son afectados porque estás saliendo de tu entorno, de tu comunidad, de tu comodidad, a un entorno que no sabes. Pablo, vamos a ver más adelante, él pasó hambre, frío, vergüenza, todo, y dice, y la necesidad que me apremia, predicar el evangelio. Todo eso es la realidad de las misiones.
Pero sigamos en Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 5, continuamos acá, dice: y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Mire lo primero que experimentan los misioneros, una lucha espiritual fuerte. Y mire qué pasa. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pero ¿qué es lo que experimentan? Una lucha espiritual. Y hermanos, si tú no estás convencido de que vas a una lucha espiritual, hermano, el ambiente te va a comer, el ambiente no vas a poder soportarlo. Y por eso, ahora uso la ilustración, muchos cuando estamos en el instituto, yo quiero ir por todo el mundo a anunciar el evangelio y proclamar el mensaje de salvación, porque es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Y Señor, yo quiero ser tu instrumento, porque tú sabes que te amo y está en mi corazón. Mucho ruido. Y el Señor dice: ¿de verdad quieres servirme? Señor, estoy preparándome, estoy listo para las misiones. Tú sabes que estoy completamente comprometido. Necesito empezar a trabajar en tu temperamento. Señor, haz lo que quieras de mi vida, ¿ok? Señor, no puedo más. Señor, necesito hacer las misiones, pero dependo de ti, ¿ok? Sigo trabajando. Señor, yo estoy convencido de que tengo que hacerlo, pero me cuesta, enfrento luchas, no soy el mejor, quizás dudo hasta de mí. Perfecto. Señor, quiero cumplir la gran comisión. En lo que tú me pidas, yo te pondré como prioridad. Tú sabes que ocupas el primer lugar en mi corazón, yo ya lo estoy viendo. Señor, ¿dónde deseas que yo sirva? Yo sabré en el momento, yo sabré el lugar, yo sabré, porque yo decido cómo te voy a usar. Sí, Señor, ya entendí. Es tu labor, es tu obra, y yo solamente soy instrumento. Cuando uno está en el lugar donde Dios te quiere, y ya te ha quebrantado, te ha mostrado tu humanidad, lo frágil de tu humanidad, cuando ya te ha mostrado tu vulnerabilidad, cuando ya te ha mostrado tu necesidad, Él dice: sí, ahora ¿sabes qué va a pasar? Ve, porque a donde yo te envié irás tú, porque el poder no va a radicar en ti, va a radicar en mí, y eso tiene que pasar. Y vas a sufrir mucho, va a ser complicado, sí, pero cuando tú entiendes que debes hacer lo que Dios quiere, no hay poder humano que te haga cambiar, porque estás obedeciendo a Dios. Mire el texto, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lo que les decía, ¿quién nombró a Juan? Los apóstoles, los discípulos no fueron. Juan se metió, Juan lo llevó, y por eso que Juan abandona. Ahora vemos que también regresan ellos mismos a dar un reporte. Era parte importante de la iglesia de Antioquía, y ellos regresan y dicen: bueno, hemos observado que el Señor ha desarrollado esto y tenemos que seguir adelante. Mire Hechos capítulo 15, versículo 36. Como ellos vienen, dan un reporte y dicen: bueno, esto es lo que ha ocurrido en las misiones. Hechos capítulo 15, versículo 36, y vemos que se desarrolla el segundo viaje. Ya hay 2 aprobados,
pero ahora continúa el segundo viaje. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. Mira, aquí está. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Lo abandonó porque no resistió. La lucha es complicada. Juan Marcos no estaba preparado, y Juan Marcos hizo lo que cualquier persona: vio el conflicto, vio lo difícil de las misiones, abandonó. Mire versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, o Juan, que es el mismo, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hubo tal conflicto que se separan, y tristemente, a partir de acá, no volvemos a saber, a la luz de la Biblia, qué ocurrió o qué le pasó a Bernabé. Sabemos más adelante que aquí Pablo no quiere a Juan, pero después dice: tráelo, porque instrumento útil me es Juan Marcos. Cuando no estaba listo, abandonó. Pero ahora que el Señor ha trabajado en su corazón, y ahora que el Señor ha mostrado cosas, ¿sabes qué? Necesito a Juan Marcos. En las misiones, hermanos, no podemos darnos el privilegio de ser apresurados. En las misiones debemos de ser, hasta donde más podamos humanamente, las personas más pacientes, y a la luz de todos podemos ser lentos, a la luz de todos podemos ser poco activos, pero es porque las misiones demandan eso. Yo no estoy apurado con hacer mañana esto, lo otro, todo es lento. Y probablemente, si usted ha conocido a alguien que trabaja en las misiones, son personas para nosotros no poco dinámicas, pero debemos, es el ideal, ser personas muy activas en oración. No dicen: ¿estás seguro de lo que tienes que hacer? No, no lo hagas. ¿Estás convencido de que tienes que hacer tal o cual cosa en tu vida en general? No sé, ponte a orar. Porque creemos que la oración mueve. En lo personal, y aquí comparto, hay dos llamados a la luz de la Biblia: el llamado al pastor y el llamado a las misiones. Todos los misioneros son pastores, porque en el momento que no hay un pastor, el misionero es el que se encarga de hacer la labor pastoral. Pero los pastores no son misioneros. El misionero llega, si ustedes siguieron, llega y funda o ve un lugar o una necesidad donde no existe un pastor, y el misionero viene con la función o la finalidad de trabajar en buscar un suplente y decir: bueno, aquí está mi hermano, está listo, él puede hacer la obra. ¿Y sabe qué hace el misionero? Como todo está funcionando bien, yo me voy de acá, y aquí se queda uno. No están solos, se queda uno, y el misionero sigue haciendo la obra. A veces el Señor cuando nos elige en este llamado misionero, nos pone esta carga, y a veces el Señor dice: sí, entiendo que te gusta fundar iglesias, entiendo que trabajas en esa área, pero te quiero establecer. Eso lo decide el Señor. Pero al menos mi llamado es a fundar iglesias. Por ahora estoy aquí, por ahora estoy disfrutando de estar acá, pero yo no sé si el Señor en algún momento me diga: te regresas a Chile. Yo no lo sé. Pero en el fondo, siendo honestos, el Señor sabe perfectamente. Voy a hacer una analogía. Si en este momento el Señor me dijera: quiero concederte 2 deseos, yo le diría: ya los conoces, pero yo quiero que salgan de ti. ¿Sabe cuál sería el primero? Y soy muy honesto: regrésame a Chile. Y el segundo: déjame allá. Pero ese es mi deseo. Yo no necesito decidir. Cuando uno entiende que ha rendido su vida a Cristo, cuando uno entiende que Dios es el que te controla, dice: bueno, eso es mi deseo. Pero si tú quieres que permanezca y me has abierto puertas acá, y en este momento estoy aquí, yo sigo haciendo esto. Yo no me voy a mover, y tú sabes que yo puedo ser el más lento en todo lo que tenga que ver con mi vida. Puedo ser la persona poco
dinámico, pero cuando yo no estoy convencido de que es tu decisión, cuando yo no estoy convencido que es lo que tengo que hacer, yo no me muevo, porque así trabaja el Señor. Mire Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Aparece Timoteo, pero ¿qué cualidades dan? ¿Quién habló por Timoteo? Timoteo salió a dar su currículum. Timoteo salió a decir: pero Pablo, yo soy Timoteo, yo necesito que tú te bendigas de mí. No, los hermanos, así como eligieron a Pablo, Saulo y a Bernabé, los mismos hermanos recomiendan a Timoteo, porque es un trabajo entre líderes, iglesia, y como tal, se aprueba o no se aprueba a alguien. Vemos que acá Timoteo tiene cualidades, Timoteo tiene el deseo, y Timoteo es usado. Mire versículo 6, estamos avanzando acá. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Por eso que los misioneros, ¿cuál es tu plan? Pues el mío es este, pero el Señor no sé qué decida. Y a veces dentro de las misiones, cuando vas a salir a las misiones, cuando estás pensando hacer una nueva obra, te piden proyecto, te piden que desarrolles un ministerio, te piden que presentes algo tangible y le dices: este es mi plan. Le dice: perfecto, o sea, no vemos nada indebido, pero habrá que esperar si es el plan del Señor. Y a veces excelentes planes, a veces excelentes oportunidades, véalo acá. Pablo, el Espíritu Santo le prohíbe predicar en cierto lugar y dice: no, vete a otro lugar porque aquí es necesario. Y cuando uno entiende que esa es la labor del misionero, nosotros debemos estar sensibles y, una vez más, no actuar por emoción, sino por convicción. Y por eso un misionero que no viva de oración, un misionero que no gaste tiempo en la oración, un misionero que no se alimente de la oración, hermano, va a cometer muchos errores en todas las áreas de su vida, porque se requiere mucha convicción. Y una vez más, ¿estás convencido que tienes que hacer lo que debes hacer? En esta área no lo hagas. No te desesperes. Dios, cuando uno aprende a depender del tiempo, uno aprende que cuando es la voluntad de Dios, no llegas tarde, nunca tampoco te adelantes, siempre llegas en el momento preciso, y eso se aplica para el área general de toda tu vida. Apresura los planes del Señor, error. Y entonces, ¿puedo atrasar los planes del Señor? No, todo se va a hacer en el tiempo de Él, porque todo demanda el control absoluto de Dios. Mire Hechos capítulo 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Mire, vemos que sale de Antioquía, va a hacer su labor y regresa a dar un reporte, versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, vea cómo se desarrolla el ministerio y vea cómo Dios viene obrando de una forma tan maravillosa. Pero hermanos, ¿cuál es la realidad de las misiones? Porque todo el mundo quiere salir y a veces vienen, y no estoy en contra, pero vienen hermanos y nos hablan: no, yo fui a África, fui a China, Japón, aquí y allá y todo. Oh, yo quiero ser misionero. Y en todo el mes o la campaña que se haga de misiones, yo no he conocido a una persona que no quiera ser misionero. Yo no he conocido a alguien que diga: es que Dios habló a mi corazón y quiero servir y quiero ir por el mundo y predicar y citan y etcétera. Y yo digo: sí, pero
Míralo, segunda a los Corintios capítulo 11, vamos a leer allá. Le digo, tú conoces el testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Pues un poco sí, pero yo sé que viajaba y le gustaba hacer esto y le gustaba... Bueno, vamos a leer un poco, mira. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 22. Y Pablo empieza a mostrar la realidad que a veces ocultamos erróneamente los que somos misioneros. Mire, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, es decir, está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, a veces se experimenta todo eso. Yo creo que de las luchas más complicadas, y ya después nos pasará a predicar, pero una de las áreas más difíciles es cuando te estás preparando, porque ahí te suelta toda la artillería. Todo lo que ha elaborado, dice aquí tengo, entre más destruya, más voy a ganar. Y el Instituto Bíblico, a pesar que es una bendición, a pesar que es un privilegio, se transforma en una guerra sin cuartel, porque quiere desanimarte. Vas a enfermar, ¿quién no ha enfermado? Y no va a haber nadie que te pueda ayudar, y vas a sufrir, y vas a estar deprimido, y vas a pasar hambre, y no sabes qué hacer, y estás solo. Esa es la realidad de las misiones. Y te quebranta, te humilla, y te quejas, y lloras, y te frustras, y el Señor te dice, ¿vas a estar quejándote o vas a estar dependiendo de mí? ¿Esto es una carga o es una obligación? Señor, pero no puedo. Te estoy preguntando si vas a seguir quejándote. No. Entonces soporta, yo sé que puedes, sé que estás sufriendo, pero es parte de la preparación. Y hermano, tú puedes conversar cualquiera de los que hemos estado en las misiones y te podemos contar cada historia que tú dices, esa parte no me la han contado, pero es la realidad de las misiones. Una de las cosas más complicadas para mí, yo creo, no sé si algún día la supere, lo voy a compartir, no lo hago habitualmente, pero lo tengo que decir. Es cierto que yo soy poco expresivo, eso lamentablemente lo sé, y que a veces quizás mis expresiones de alegría son tan frías como mi corazón, eso también lo sé. Pero una de las cosas que es más difícil dentro de las misiones son las despedidas, y lo explico por qué. Yo visitaba la cárcel martes y jueves, durante 1 año y medio. Entraba a las 10 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, todo el tiempo predicando. Y pasaba horas con los hermanos, pasaba tiempo con los hermanos y disfrutaba estar con los hermanos. Una de las cosas que más me afectó fue cuando es la hora de mi salida, y en la cárcel, al menos donde yo visitaba, estaba dividida en 5 pisos y por torres. En una torre había un espacio donde había 60 hermanos. Y le digo que martes y jueves, los policías llegaban a correrme, ya te tienes que ir. Y no puedo quedar 10 minutos, pues si quieres, me decían, pues golpea al policía y te van a dejar mucho tiempo acá. No, mejor vengo el próximo jueves. Ya, o sea, sí les amo, hermanos, pero así como para anhelar, ¿no? Bueno, entonces baja un grupo especial
y ya tenían tiempo donde yo bajaba, o sea, ellos bajaban, teníamos un servicio y yo exponía el mensaje. Una de las cosas más difíciles fue cuando yo me estoy despidiendo, o sea, es mi hora de mi salida y empiezo a despedirme de cada uno de ellos. Me despido, yo todavía recuerdo sus ropas, recuerdo muchas cosas, los nombres, ¿cuál fue la última palabra que yo le dije a cada uno? Porque interesantemente me dijo, dime algo antes de que me vaya, lo que quieras. Y pues eran como 25, 30, entonces recuerdo todo, los nombres, las caras, parece que los vi ayer. Bueno, para hacer la historia corta, se generó, no voy a dar detalles porque no creo que es necesario. Pero una de las cosas que más me afectó fue cuando llego a casa, el mismo martes, y al otro día recibo una llamada urgente a las 7 de la mañana de un hermano. Me marca y andaba afuera haciendo actividades, dejé el celular y digo, no sé, 4 o 5 llamadas. Dije, esto debe ser algo urgente porque me están marcando varias veces. Bueno, contesto la llamada y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿dónde estás? Digo, en la iglesia. ¿Qué pasa? Dice, ¿estás bien? Digo, sí, yo estoy bien en la iglesia. ¿Y cómo están los hermanos? Dije, ¿los hermanos? Porque la iglesia sabía que yo visitaba la cárcel. No sé, se está quemando la cárcel. Dije, no tengo idea, ¿me estás informando esto? No sé. Bueno, pasa la tarde, pasa el día. Y simplemente yo le dije, bueno, tengo que buscar ayuda, tengo que saber qué está pasando. Veo al hermano, gracias. Logro contactar al hermano y le digo, ¿qué pasó? Dice, se quemaron el grupo que... Pues estuvo contigo. ¿Se quemó? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Y pues simplemente me dijo, ¿cómo estás? No estoy bien. Los hermanos te quieren ver, porque les digo que venían, ellos eran personas que estaban conociendo, digamos prosélitos, no eran hermanos, pero dice, necesito que vayas ahora mismo a la cárcel. No estoy bien. Me dije, yo amo a este pastor mucho, a este hermano lo amo mucho, en el Señor obviamente, no malinterpreten. Le digo, ¿sabe qué? Pues tengo que ir, pero fue un viaje muy difícil. Llegué a la cárcel, cometí el peor error, ver cómo estaba el lugar. Ustedes saben, los que me conocen, que yo como que da miedo y que me fascina la carne asada. Yo mucho tiempo no comí carne asada porque me afectó. Todo. No sé si ahora el insomnio, muchas cosas que tengo, que no lo tengo que por qué decir, pero sigo luchando con cosas. Ya tiene más de 20 y tantos años, sí, porque para mí sigue siendo... Y entendí. Yo oraba, Señor, quita de mí, pero una vez que también entendí, dije, bueno, quizás el apóstol Pablo clamaba lo mismo. Si es posible que pase de mí esta copa. Y yo decía, y si el Señor quiere lo mismo, bueno, Señor, ayúdame a soportar, porque es muy difícil. Y les digo, ¿a dónde voy? Aunque ustedes no me quieran creer, yo disfruto estar con ustedes. Aunque no soy expresivo, yo lo entiendo. Pero cada minuto que converso con ustedes, cada minuto que yo tengo con ustedes, cada ministerio que yo hago con algunos de ustedes, cada que así sea un abrazo, y aunque no es una risa fingida, de verdad, créanme que es algo que disfruto estar con ustedes. Y aprendí que a valorar cada minuto que tenga con cualquiera de ustedes. Puede ser que el que primero que se vaya sea yo, pero yo no quiero volver a pasar, aunque yo sé que mi conciencia me deja tranquilo, yo di y disfruté con ellos hasta el último minuto, pero hay hermanos que yo nunca más he vuelto a ver por andar en las misiones. Hay personas que yo ya no me he vuelto a despedir por estar en las misiones. Hay hermanos que yo nunca más volveré a ver hasta que llegue al cielo, pero esa es la realidad de las misiones.
No pretendo desanimar a nadie, más bien hacerle confirmar de que si Dios ya te llamó, sigue. Pero es complicado, sí. Mira Hechos capítulo 20, versículo 17. Es maravilloso servir al Señor, es una alegría servir al Señor. Y a veces, bueno, si el Señor te permite pasar circunstancias, es porque es parte de su plan. Pero es complicado, hermanos. No obstante, aunque sea complicado, aunque sea difícil, hay algo que te dice, pero sigue. Y créanme, que ¿cuál es tu paga entonces de hacer esto? Ver gente que va aprendiendo al Señor, ver ministerios que gente se va integrando a ministerios, ser parte en la vida de los líderes, ser parte importante en la iglesia, que te permitan predicar, que te permitan ser su pastor, que te permitan ser parte de ellos. Esa es la paga. Y eso no tiene precio cuando tú entiendes que esto es para Dios. Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he oído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero mire, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice: estoy mal, estoy pasándola mal, y el Espíritu Santo todo el tiempo me dice, y te van a venir más problemas, y te van a venir complicaciones, pero tienes que seguir. Y el apóstol Pablo dijo: si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es parte, hermanos. Si nosotros somos sensibles, les decía la semana pasada, tendríamos que sentir la urgencia de orar por aquellos que se están preparando para el ministerio, en el instituto bíblico, o los que ya están en las misiones, porque créanme que es muy difícil de soportar. No es que sean personas depresivas, no es que sean personas orgullosas, pero Dios tiene que trabajar en muchas áreas al mismo tiempo, porque estamos representando al Señor. No somos los más capaces, vean aquí el primer defectuoso. No somos los mejores, vean aquí el primero como tal. No somos los más expertos en Biblia, aquí tienen al frente uno que no lo es. Pero hacemos solamente la diferencia, que quizás hemos visto la necesidad de servir a Dios, y que a través de mi debilidad, a través de mi ineficiencia, a través de mi poca capacidad, Él sea el glorificado. Eso es lo que anhelamos, porque yo no merezco nada. Yo no necesito reconocimiento, yo no necesito valoración, yo necesito hacer solamente lo que Dios me pide, no necesito más. Si usted un día no me reconoce, no me da gracias, eso a mí no me preocupa eso, ni tampoco se lo voy a reclamar. Mientras yo sepa que estoy haciendo lo que el Señor quiere, esa es mi paga. Pablo conocía a la gente, Pablo pasaba tiempo con la gente, y Pablo se despedía de la gente. Mire Romanos 16:3. Vamos bien en tiempo, igual no se desespere, por favor. Romanos 16:3. En Romanos 16:3. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónica y a Junias. Se dice, si quiere un nombre para su hijo, pues ahí tiene muchas listas, ahí puede, o su hija. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y si se da cuenta, Pablo recordaba cada nombre. Pablo, yo creo que la lista quedaría corta, pero en este momento, en esta carta, Pablo habla de aquellos que fueron importantes en su vida y de aquellos que influyeron en su testimonio por algún momento. Dice acá,
los que compartieron conmigo en la cárcel, los que me ayudaron en mi debilidad, los que estuvieron aquí, los que estuvieron acá. Hay cierto grupo, es cierto que no puedes sacar de tu mente. Y cuando pasas estas despedidas, hay algo que te da consuelo. Entiendes que si tú eres trabajador, vamos a llamarlo así, y eres obrero en las manos de Dios, sabes que de acá nunca saldrán. Entiendes que de acá nunca se irán. Y entiendes que aquí siempre permanecerán, porque es parte de lo que son las misiones. Y el privilegio de decir, sí, disfruté mucho estar 2, 3, 4 años. Yo ya he perdido la cuenta cuántas veces me he cambiado de casa. Yo he perdido la cuenta cuántas veces he tenido que comprar lavadoras y regalarlas porque tengo que cambiarme de casa. Si usted se da cuenta y dice, pero va, tu casa es bien precaria, porque yo no sé en qué momento el Señor me tenga que decir, ¿estás listo? Pues yo estoy listo, ya que está el pasaporte, tengo la Biblia y pues deja traer mi chamarra por si me agarra el frío, pero pues ya estoy listo. Uno vive eso, y no es que uno sea mediocre. Y también la realidad, también vamos a ser honestos, dentro de las misiones no te da para tener lujos en la realidad latina. Vivimos al día. Ustedes no dudo que saben qué es eso, pero en las misiones dependes de la generosidad de otros. En las misiones dependes del apoyo de otros. Y si ustedes me dijeran, bueno, a partir de ahora ya no hay recurso, pues no hay recurso. ¿Cómo les va a reclamar? Pues no hay recurso. La obra se tiene que seguir haciendo. Pero es parte de la realidad de misiones. Pero avanzando por cuestiones de tiempo, llegamos al tercer viaje de Pablo. Hizo 3. Los 2 primeros la misma función. Sale de Antioquía, va a Antioquía de Pisidia o a Turquía, la capital, regresa, pero en ese viaje va predicando. El segundo viaje es igual, pero ahora vamos a ver el tercer viaje. Hechos capítulo 18, versículo 22. Y parte el tercer viaje del apóstol Pablo, ¿no? Dice la palabra así. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por donde en la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Luego vámonos hasta el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando en este viaje aparece otro personaje, en el segundo aparece Timoteo, ahora acá aparece Apolos. Y Apolos fue un varón que Dios lo utilizó grandemente, fue un instrumento importante. Y hermanos, cuando uno entiende que uno es solamente, a veces el Señor te permite, trabaja en la vida de Él, haz la obra con Él, capacítalo y ¿sabes qué? Ahora vete a otro lugar. Pero el Señor, sí, porque lo importante es Él aquí, tú no, tú ve a buscar otro, te va a poner en otro lugar y hace lo mismo. Y no te afecta porque entiendes que todos estamos dentro del mismo equipo y al ser parte del mismo equipo, cada uno cumple una función. Nadie es más importante, todos cumplimos una función. Y avanzando con el tiempo, Hechos capítulo 19, versículo 23. Un problema, les decía, siempre es parte de las misiones, es lo normal en las misiones. Hechos capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo, mire, me llama la atención cómo Lucas lo narra tan, digamos, poéticamente o tan diplomáticamente, si lo podemos llamar así. Mire, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, entonces sí fue un problema. Si lo hubiera escrito yo, digo, vaya problemón que hubo. Pero dice, un disturbio no pequeño, pero hubo un disturbio. Mira, ¿por qué? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que este oficio
de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis, oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora entiende qué peligraba. Si a través de ellos se beneficiaban, Pablo empieza a exponer, se empiezan a convertir, pues obviamente, ¿qué ocurre? Pues le hacen la guerra. Dice, pues, si Diana, la gran Diana, sí, estaban más interesados en sus finanzas que en la adoración. Pero se da un problema. Mire, versículo 27. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahora entiende su preocupación. Si vivían muy bien de eso, si se cambia el entorno, pues ya no hay recursos. Entonces esa era su preocupación. Hechos, avanzando allí, 20 del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Nunca más los volvió a ver, porque aquí después es llevado a Roma, es muerto y nunca más vuelve a ver a sus hermanos. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, dice Lucas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir viendo las próximas semanas varios aspectos interesantes con respecto a esto, pero vemos entonces, hermanos, algo bien importante. Se elige a los mejores de la congregación. Los líderes presentan posturas y la iglesia decide, pero son hombres que conocen la palabra, son hombres de oración y son hombres que todos confiamos en que van a ir a hacer lo que deben hacer. Y llegamos al último punto, y aquí es donde también quiero ser enfático, estoy terminando con esto. ¿Cuáles son las misiones en la actualidad? Yo conozco hermanos que aman al Señor, no hay duda, disfrutan de estar con el Señor, pero su misión es enseñar matemáticas. Eso es la misión que le encomendaron. Algunos probablemente digan, pero a la luz de lo que nos enseñaste, eso no es un misionero. Sí, porque está cumpliendo una misión. ¿No es un fundador de iglesias? No, pero sí está cumpliendo una función. Conocí a una hermana que era excelente hermana, amaba al Señor, disfrutaba de estar con el Señor, pero ella enseñaba ciencias y era una misionera. Tenía la misión de enseñar matemáticas en un colegio cristiano. Conoció a un misionero que ama al Señor también, y Dios puso en su corazón ir a Chile y establecer una radio cristiana, y a través de esa radio cristiana muchas iglesias nos beneficiamos con su ministerio, y es un misionero. Su misión sigue siendo establecer una radio en Chile. ¿Es un misionero? Es un misionero. Conozco otro hermano que Dios puso en su corazón ir a Chile, al sur. Hablo de allá porque lo que conozco, acá no conozco a nadie más, no puedo hablar de otras cosas. Pero se fue al sur de Chile, abrió un instituto bíblico, y a partir de ese instituto bíblico, muchos hermanos de allí se han levantado pastores. ¿Cuál fue su misión? Hacer un instituto bíblico. Entonces, yo que estoy más atento o más preocupado de enseñar las misiones en el área de la fundación de iglesias. ¿Por qué? Como dice acá, existen tantos misioneros de acuerdo a las necesidades que existan. Y puede ser que alguien, yo soy misionero y mi misión es pintar las iglesias. Pues sí, si te encomendaron esa misión y tú la estás haciendo, pues eres misionero porque tienes una misión. Algunos, y eso usted lo tendrá que decidir, yo no voy a decidir. Algunos a estas personas simplemente les llaman hermanos. Dice, es que eso no es un misionero, ella no es misionera. Usted sabrá cómo lo llama. Si usted quiere, de todos modos sigue siendo su hermano. Si no quiere decirle misionero, dígale hermano, sigue siendo su hermano.
¿Por qué? Porque yo no puedo entrar en esta área de las misiones modernas porque pasaríamos a 50 misioneros y cada uno tiene una misión. Pero lo que yo quiero que entiendan cómo funciona la misión de de levantar iglesias. Eso es lo que yo quiero que conozcan. ¿Hay que menospreciar a quien hace una labor diferente? No, más bien hay que orar por quien hace una labor diferente. En su momento Pablo hizo cosas que los propios judíos no estaban acostumbrados. Ir y levantar iglesias e ir y predicar el evangelio a los gentiles. Y eso causó revuelo en el ambiente cuando Pablo se encontraba, porque no era común. En este momento existen estos misioneros, cumplen diferentes funciones, y más que juzgar el deseo que ellos tienen de servir, creo que sería bueno hacer que se converse. Bueno, ¿cuál es tu labor o cuál es tu misión? Y ahí ok, entonces Dios puso en tu corazón esta necesidad, tú lo presentas a tu iglesia comparte tu necesidad y la iglesia te suple para tu necesidad, sí. Y hay otras iglesias que, qué bueno, se sigue predicando el evangelio. No luche, no pelee si usted considera que no es. Recuerde algo bien importante. Cuando Gamaliel conversa con los judíos, él le dice lo siguiente: no contendáis con Dios con respecto a la labor de Pablo y Bernabé, bueno, en este caso Pablo y Silas. No contendáis, hermanos. Dice, si esto, la labor que estaba haciendo Pablo y Silas, si esto es de Dios, va a permanecer. Si estas funciones de misioneros es de Dios, va a permanecer. Y usted y yo no somos los encargados de hacerle la guerra, porque usted y yo no los mandamos. Y también Pablo dice con respecto a la labor de Pablo y Silas, y si esto no es de Dios, pues así como inició se va a acabar. De tal forma, hermanos, no luche con los hermanos que se llaman misioneros, con las funciones que ellos realizan, porque si hay alguien que cree en lo que Dios puso en su corazón y hay iglesias que los apoyan, ¿por qué usted y yo los tendríamos que juzgar? No nos toca a nosotros ser jueces. Nosotros nos toca orar, que ellos están activos en la obra, que el Señor siga bendiciendo y que el Señor les use de acuerdo a lo que el Señor quiera. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿quién es mejor? Somos diferentes de los ministerios. ¿Cuál es lo bíblico? Si me habla de fundación de iglesias, pues ya lo vimos. Si me habla de misioneros en la actualidad, pues hay muchos. Nunca acabaríamos de decir cuántos hay. Vamos a orar y que vamos a continuar con otra actividad y que el Señor nos siga ayudando. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde porque hemos escuchado de misiones. Es interesante, Señor, cómo tú eliges a Pablo, y Pablo fue un gran instrumento. Conocemos muchísimo de la vida de Pablo porque es la persona o la figura que más se expone en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser sensibles. Y una vez más, Padre, hay misioneros de acuerdo a las necesidades que existan. No nos toca a nosotros ser jueces, no nos toca decir qué es correcto y qué no, porque nosotros no sabemos cómo tú los estás usando. Yo creo que más que juzgar o más que criticar a alguien que ya está haciendo tu obra, debemos orar por él y que él sea instrumento en tus manos. Porque si tú lo has llamado, si tú le has puesto en su corazón realizar alguna actividad, pues tú eres soberano y tú puedes hacer lo que creas mejor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a amar, glorificarte, y que la actividad que tenemos a continuación también sea de mucha bendición para nosotros. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.